La historia clínica es un documento médico legal el cual vamos a recopilar la información de la condición tanto física del paciente como también de una forma ordenada o sistémica, ¿no? La cual nos va a llevar a un diagnóstico y un pronóstico y un plan de tratamiento adecuado. ¿Qué objetivos tiene la historia? Determinar la condición del paciente y prevenir complicaciones, identificar alguna enfermedad sistémica que podamos asociarla a la condición periodontal y evaluar la necesidad de cuidados preventivos del término al tratamiento, odontológico. También hablamos sobre la fase de recolección de datos y que era importante tener a la anamnesis para poder visualizar los antecedentes personales, familiares y los motivos de la consulta que nos van a llevar a un buen pronóstico y un buen diagnóstico de nuestro paciente, junto con el otro punto importante que era el periodontograma, ¿no? Después de haber hecho esto, nosotros vamos a requerir de análisis clínicos o diagnóstico por imágenes para poder definir un diagnóstico y un pronóstico y un plan de tratamiento adecuado, ¿no? Hasta ahí más o menos nos quedamos. Entonces yo les explicaba que los datos del paciente son importantes, ¿no? Es importante que como este documento es médico legal, tener en cuenta que debemos llenar todos los espacios solicitados en ella, ¿no? Desde la fecha, los 2 nombres, los 3 nombres que tenga el paciente, los apellidos, la edad, el motivo de la consulta, ¿no? El sexo, porque es importante todos esos puntos para poder definir, porque hay algunas enfermedades periodontales que son definidas tanto en edad, ¿no? Y tanto en sexo. ¿Cuál será el motivo de la consulta? ¿Por qué el paciente acude, no? Porque sospecha que hay un inicio de enfermedad, como el sangrado de encías, porque recibe un tratamiento y no respondió al mismo, ¿no? O qué expectativas nosotros vemos de nuestro paciente con respecto a la enfermedad que tenga. Ya hablábamos que los antecedentes personales podrían dividirse en médicos, estomatológicos y periodontales, dentro de los cuales nosotros teníamos que ver, ¿no? Que vayan de la mano para poder establecer la enfermedad periodontal, ¿no? Ver si el paciente tiene piezas dentarias biliares, perdieron piezas dentarias, si usan prótesis totales, si usan prótesis removibles, hace cuánto tiempo lo usaron. Eso va a hacer que yo más o menos indague en si han perdido piezas por movilidad dentaria, porque no puede ser que un paciente de 35, 40 años pierda las piezas de un momento a otro, a menos que haya sido un accidente. Entonces, esos factores, esos antecedentes, un momento chicos, se me fue la señal, estoy regresando.
¿Ahora sí se escucha? Sí, continuamos. Ahí tengo bastante problemas ahorita con el internet. A ver, continuamos. Hablábamos de los antecedentes familiares, que dentro de ellos teníamos a otras enfermedades que podíamos tener en cuenta, como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, el VIH y la hepatitis B, ¿no? Que van a constituir factores de riesgo para la enfermedad periodontal. Entonces sabíamos que el estado general del paciente, ¿no? Cómo ingresa el paciente, va a tener mucho que ver porque también vamos a ver qué dolor le aqueja, ¿no? Los datos son importantes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural o económica en la que se encuentra el paciente, ¿no? Cómo entra el paciente, si está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, si está en aparente o buen estado de salud general, ¿no? Es importante la queja principal que tenga el paciente y transcribirlo con las mismas palabras. Nos interesa que nos exponga su dolor o la presencia en la clínica o en el consultorio a través de un lenguaje directo, fácil de entender, fiel a lo que realmente ocurrió y en lo posible que sea breve. Entonces, ahora sí vamos a ir. Les mandé la historia clínica periodontal para que ustedes la puedan tener, la pueden descargar y esta clínica periodontal en realidad está basada por 3 hojas en las cuales vamos a determinar y vamos a ir llenando las hojas de acuerdo al avance de la clase. ¿Ya? Entonces, la historia clínica periodontal, en este caso ustedes tienen aquí a la historia de la universidad a las peruanas, ¿no? La ficha clínica periodontal que la usan en la clínica, donde vamos a ver aquí, en primer lugar, la fecha. Ya hemos dicho que la fecha no puede faltar, el nombre del paciente completo, la edad, el sexo, la dirección, el distrito, y se podría anotarse el teléfono, ¿no? Hemos visto que en la primera parte está lo que ya hemos registrado como anamnesis. Luego viene el estado de salud general, ¿no? Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, o en aparente o buen estado de salud general. La enfermedad actual es lo que el paciente va a decir, que ya hemos descrito, que va a ser en sus propias palabras, ¿no? En forma breve, y cómo directamente él me lo manifiesta. Entonces es un aspecto muy importante que ayudará a saber cuál es el comportamiento del paciente en cuanto a hábitos, ya sean positivos o negativos, podemos encontrar y la actitud que ha tenido para el tratamiento. Por ejemplo, en esta primera parte, nosotros vamos a observar, dice, ¿se cepilla los dientes? ¿Sí o no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué técnica de cepillado usa? ¿Qué tipo de cepillo usa? ¿Se ha recibido instrucción? Otro elemento adicional como el hilo dental o enjuagatorios, o ha tenido tratamiento de las encías, si ha perdido dientes, si tiene dientes flojos, si tiene normalmente o periódicamente limpiezas como profilaxis, si tiene prótesis o si tiene tratamiento ortodóntico. Entonces el paciente de repente me va a decir, sí, me cepillo los dientes 3 veces al día, lo clásico que ellos responden. Sí, uso todas las técnicas, hasta tengo cepillo eléctrico, te pueden decir, ¿no? ¿He recibido instrucciones? Sí, pero no uso tal enjuagatorio. Entonces, y ustedes clínicamente van al paciente y encuentran a un paciente con encías sangrantes, ¿no? Con inflamación. Entonces, estamos dándonos cuenta que lo que nosotros vemos clínicamente no concuerda con esta parte de la historia clínica periodontal. Es ahí donde nosotros debemos entrar específicamente a la parte que sigue, que es el examen clínico especializado. Como ya vieron en la primera parte, quiero ver si estoy, sí, estamos grabando. Como ya vimos en la primera parte, ¿no? ¿De qué está formado este periodonto? Entonces vamos a registrar las encías, ¿no? En la historia clínica que ustedes tienen a la mano, los que la han podido descargar e imprimir, tienen el examen clínico especializado.
de las encías. ¿Qué color es? Rojo, rosado, azul, pálido. ¿De qué tamaño es? Bulboso, delgado. ¿Qué contorno tiene? Regular o irregular. La textura, la consistencia, el sangrado, la supuración, ¿no? Etcétera, todo lo que ven aquí. Entonces vamos a ver. Es necesario tener, dice, las siguientes características de las encías. El color, ¿no? Para ver si hay eritema, si hay pigmentación, si hay lesiones. El tamaño, para ver si es delgado o es bulbosa. Hay partes de encías que sí vamos a encontrar que son delgadas y son normales. Y hay partes que también vamos a encontrar bulbosas que son normales. Entonces tenemos que diferenciar los tipos de encía. Si el contorno es regular o irregular y si la consistencia está firme o edematosa, ¿no? Cuando presenta alguna enfermedad. La textura también, si presenta un puntillado o si es liso. Entonces, yo tengo tres tipos de encía. Tengo a la encía marginal o libre, a la encía adherida o insertada y a la encía papilar o interdental. Si yo observo que tengo una coloración roja, que es lo que me indica una inflamación, aquí ven ustedes unos puntos suspensivos en los cuales ustedes van a indicar que está rojo. Porque puede estar rojo solamente mi margen gingival, donde yo puedo poner que está alterada mi encía marginal. Puede ser que esté rojo mi encía adherida, o puede ser que esté rojo o eritematoso mi encía papilar. Entonces, dependiendo del grado del enrojecimiento o del sangrado, que vamos a ver luego, vamos a determinar si puede ser una gingivitis generalizada, localizada, leve, moderada o severa. Entonces, es importante saber, ¿no?, que está rojo. Porque no vamos a marcar lo que está bien, no vamos a marcar rosado, porque rosado vendría a ser lo sano. Porque la historia clínica periodontal se va a aplicar a pacientes que yo voy a supuestamente hacer un tratamiento. Entonces, necesito visualizar lo enfermo, ¿ya? El tamaño dice que es bulboso o es delgado. Bulboso será pues cuando está inflamado, ¿no? Cuando está ligeramente elevado y normalmente suele pasar en gingivitis que están dañando a la encía papilar en este caso. La encía delgada la van a encontrar en la encía marginal, entonces prácticamente la encía delgada no me indicaría enfermedad, ¿no? Me indicaría que está sano. Entonces va a depender mucho de lo que yo marque y dónde lo ubique para diagnosticar a mi paciente. La textura lisa y puntillada es otro factor que a veces nos confunde. El margen gingival es una encía, la que se encuentra dentro de ella, dentro del rango, es una encía supuestamente lisa, ¿no? Y la encía adherida y la encía papilar es una encía que muestra su puntillado, como cáscara de naranja. Entonces, si yo encuentro, o si yo pongo aquí lisa, ¿no?, y no pongo el tipo, entonces voy a estar confundido. Yo pondría, por ejemplo, lisa y pondría encía adherida. ¿Qué significa? Que la encía adherida perdió su puntillado y se volvió liso. ¿Ya? Entonces, eso sí me indicaría que hay el signo de una enfermedad. La consistencia también va a depender, ¿no? Si hay una inflamación, pues va a ser fluctuante. Puede haber eritema, puede haber sangrado, puede haber hasta pus, ¿no? Entonces, eso me indicará que es fluctuante. Pero si yo palpo la encía sobre el hueso, la voy a encontrar firme, la voy a encontrar dura. Entonces, eso sería lo normal. Del sangrado, si es fácil, el sangrado al sondaje, ¿no? Si la intensidad es leve, moderada o profusa, ¿no? Lo toco y sangra, muerde una manzana y sangra, se cepilla los dientes y sangra. Entonces tengo que ver la intensidad y cuándo aparece y en qué localización se encuentra. Igual de la supuración, ¿no? Y luego vamos a ver de la encía adherida las medidas para poder tener más en claro esta parte del tamaño.
La unión mucogingival nos va a indicar la inserción de los frenillos, si es alta, si es media, si es baja, ¿no? Y las alteraciones en el fondo de surco también. Vamos a ver si existen alteraciones y en realidad un examen de los dientes para saber si hay ausencia, sensibilidad, movilidad, separación o diastema, caries o obturaciones desbordantes que estén mal adaptadas y ocasionando, una inflamación a la encía. Entonces aquí tenemos para poder indicarles, ¿no?, los tipos de encía y cómo se encuentran en un estado normal. Tenemos aquí a la encía libre, ¿no?, más o menos de entre 1 a 2 milímetros. Es una encía que va a rodear el cuello desde el margen gingival hasta la hendidura o surco gingival libre. Esta encía se va a manifestar o se va a diferenciar porque tiene un brillo, ¿sí? Si ustedes ven aquí un brillo y tiene un filo que nosotros le llamamos en la literatura en forma de filo de cuchillo. Después de ella, ¿no?, de esta parte lisa, sigue una encía adherida. Esta encía adherida está separada, se podría decir, de la encía libre, porque ya la textura lisa se pierde y pasa a ser un puntillado. ¿Hasta dónde termina esta encía adherida? Hasta la línea mucogingival. Y la línea mucogingival, ¿no?, va a estar determinada por una línea que va a hacer el límite entre la encía adherida y el fondo de surco, porque va a presentar una ligera pigmentación que puede ser rosada, puede ser roja, puede ser marrón, puede ser negra, dependiendo de la pigmentación que nosotros tengamos en esta línea mucogingival. Esta distancia de la encía adherida es una distancia diferente en las piezas dentarias anteriores y en las piezas dentarias posteriores. Por lo tanto, vamos a tener medidas diferentes tanto en superior como en inferior. Esas medidas van a hacer que mi encía adherida se pueda denominar encía adecuada o inadecuada, como lo ven aquí, ¿no? El tamaño. Normalmente nosotros nos guiamos por un tamaño en la zona anterior y un tamaño en la zona posterior. Se dice que si la encía adherida es menor a 2 milímetros, igual o menor, entonces estamos hablando de una encía adherida inadecuada. Ya, luego ya vimos lo que es la encía adherida, ¿no?, que su tamaño puede ser variable y puede medir de 1 a 10 milímetros. Y la encía interdentaria, que es la que se encuentra ocupando el espacio interdentario. Luego vamos a ir a las instrucciones para el llenado de la ficha periodontal. Nosotros vamos a tener un periodontograma, que es el que vamos a llenar en la página número 2 de la historia clínica, donde van a haber instrucciones generales y instrucciones específicas, que son universales para todos. Entonces, lo podemos encontrar en diferentes libros, en diferentes guías, en diferentes países o estados, y lo vamos a encontrar bastante parecido. Nosotros vamos a tener que habituarnos a usar estos colores negro, rojo, azul y verde, que son los que se usan para el llenado del periodontograma, y vamos a tener que asignarnos estas abreviaturas para poder aprenderlas y poder definir cómo llenar la historia clínica periodontal, en este caso el periodontograma. MG significa margen gingival, lo vamos a encontrar, ¿no? UCA, unión cemento-adamantina, o también otros los pueden encontrar como UCE, unión cemento-esmalte. SS, sangrados al sondaje, o lo pueden encontrar como SAS. NIC, como nivel de inserción clínica, o NAC, nivel de adherencia clínica. PS, profundidad al sondaje, o PB, lo van a encontrar, profundidad de bolsa, y PL, placa. Estas abreviaturas son las que nosotros vamos a trabajar para el llenado de la historia periodontal.
Específicas son el yetado que nosotros debemos tener en estructuras dentarias. Por ejemplo, vamos a usar el color negro y vamos a colorear totalmente al diente cuando tengamos una pérdida del mismo, cuando tengamos coronas fracturadas o socavadas por la caries. Y vamos a delinearlas de negro cuando estén impactadas o erupcionadas. Entonces, aquí, en nuestro periodontograma, tenemos lo que ya les hemos dicho, ¿no? Margen gingival, profundidad del sondaje, placa, a ver, un ratito. Ya. Voy a poner el puntero para que lo puedan ver. Margen gingival, tenemos placa, perdón, profundidad del sondaje y a la misma altura, junto con ella de profundidad del sondaje va a ir la placa. El nivel de inserción, NIC o NAC, como lo encuentre, y el sangrado del sondaje o SS, que también significará sangrado del sondaje. Significa que cada cuadrito que ustedes ven aquí van a ir 3 números, porque voy a tomar una medida hacia mesial, una hacia el medio y una hacia distal. Por lo tanto, de repente yo introduzco mi sonda periodontal y sangra. Entonces, donde dice SS, yo voy a colocar un punto rojo. De repente yo estoy introduciendo mi sonda periodontal y visualizo que hay sarro, que hay placa, entonces la placa la voy a anotar con punto azul. Esto significa que yo voy a trabajar solo este casillero, ¿no? Y en el caso de sangrado del sondaje, nivel de inserción, el último casillero. En el caso de que sea superior, porque en el caso de que sea inferior, ¿no? Es diferente. Entonces vamos a registrar 6 medidas por cada pieza dentaria. 3, como dijimos, por la cara vestibular y 3 por la cara palatina. El margen gingival es la distancia, dice, de la uca al margen, y cuando esta está apical a la uca se registra con un número positivo y cuando está hacia coronal se va a registrar con un número negativo. ¿Qué nos va a indicar esto? Que si yo tengo una pieza dentaria, voy a salir de aquí. ¿Ya? Dice, el margen gingival es la distancia entre la uca al margen gingival. Cuando esta está hacia apical es positivo y cuando está hacia coronal es negativo. Hablábamos de que nuestro margen gingival, ¿no? Tenía más o menos una medida entre 1 a 2 milímetros. Era lo normal, era el espacio que ocupaba esta encía. Lo que yo voy a visualizar aquí es mi cuello, ¿no? De mi diente, en el cual la uca más o menos va a estar a esa altura del límite. Entonces, si yo tomo este límite de la unión cemento-esmalte, ¿no? Y puedo visualizar parte de la raíz, ¿no? Tendría una encía retraída. Voy a poner un signo positivo. Pero si yo observo que esta encía no está así como lo observo aquí sana, sino más bien inflamada y está sobrepasando la corona, está sobrepasando esta unión cemento-esmalte, voy a decir que mi encía va a obtener un tamaño con un signo negativo. Eso lo vamos a ver después para poder explicarles bien esa parte con un video. Entonces, si nosotros seguimos viendo esta parte, vamos a ver que ya hablábamos del margen gingival, ¿no? Y ahora íbamos a hablar de la profundidad del sondaje.
que se ha corrido. Entonces, la profundidad de sondaje es una profundidad en milímetros que marca la sonda periodontal desde el margen gingival hacia la base. ¿No? Es lo que veíamos en la primera diapositiva, ¿no? Es la profundidad que yo voy a tomar con mi sonda periodontal al introducir la pieza y ella me va a indicar cuánto, lo que mide la sonda es la profundidad de sondaje, ¿no? Está dada por la sonda periodontal. La placa, dice, puede ser blanda o puede ser calcificada. Vamos a representarla en el periodontograma con un punto azul sobre el número entero que nosotros vayamos a poner en la profundidad de sondaje. Correspondiente, ya dijimos, a mesial, distal, ¿no? O medio. Significa que si yo tengo un margen gingival de 0 y una profundidad de bolsa de 3, pero estoy visualizando que hay sarro, encima del 3 voy a poner el punto azul, porque me corresponde a esta fila, ¿ya? El NIC, dice, es la distancia de la UCA a la base de la bolsa y esta puede ser directamente calculada mediante la suma de ambas. Entonces, la suma del margen más la suma de la profundidad de bolsa será el NIC, ¿no? Si es 0 más 3, serán 3. Y el sangrado al sondaje se marca con un punto color rojo la presencia del sangrado al sondaje sobre el número del NIC en el área correspondiente, ya sea mesial, medio distal. ¿Qué significa? Como ya les dije, si yo introduzco la sonda periodontal, ¿no? Y sangra, yo voy a colocar un punto rojo. ¿Dónde? Donde dice sangrado al sondaje. Entonces vemos que acá hay un punto azul, si es que yo tengo aquí a la placa, y un punto rojo si tengo sangrado al sondaje. Estos registros que yo voy a anotar van a ser de color negro, ¿ya? Como son bastante pequeños, tengo que tener un lapicero de punta fina, color negro. Luego vamos a colorear, a comenzar a colorear. Y aquí ya está indicando en este dibujo que pueden apreciar que ya está el margen gingival, está la profundidad de bolsa, ¿no? Tenemos la sumatoria y vamos a encontrar puntos azules y puntos rojos, porque supuestamente en los puntos azules hay placa y en los puntos rojos hay sangrado. Pero también observamos que hay signos negativos, ¿no? Y que hay signos enteros que son positivos, que aunque no llevan el signo, sabemos que son positivos. ¿Qué significa esta línea que ustedes ven aquí, ¿no? De color azul, que no se distingue todavía muy bien, que es lo que mide el margen gingival? Por ejemplo, aquí mide 0, 0, menos 1. Si ustedes ven, el 0 casi está pegado a la línea y el menos 1, como base a coronal, está ligeramente hacia la corona. En cambio, acá dice 3, 2, 2. Significa que estamos arriba de lo que era la unión cemento-adamantina. Cada rectangulito que ustedes ven aquí, cada línea, entre línea y línea, son 2 milímetros. Es por eso que nosotros calculamos más o menos dónde se encontrarían los 3 milímetros. Vamos a trazar, dice, con azul el margen gingival en relación a la UCA. Ya hemos visto que el margen gingival, ¿no? Cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a trazar con color azul. Vamos a colorear, dice, la profundidad de sondaje que sea mayor o igual a 4. Yo colocaba aquí profundidad del sondaje. Tengo 3, 1, 3. ¿Es mayor o igual a 4? No. Por lo tanto, no coloreo nada. Pero aquí tengo 2, 3, 5. ¿Lo voy a colorear? Sí, lo voy a colorear. ¿A partir de quién? Del margen gingival. ¿Y qué me indica a mí el margen gingival? Que es de 3. Por lo tanto, si mi unión cemento-esmalte se encuentra aquí, yo cuento 1, 2, 3, dibujo el margen gingival y a partir del margen gingival recién voy a contar la profundidad de sondaje que la voy a graficar con color rojo. Colocamos, dice, un asterisco verde entre el casillero del margen y la pieza correspondiente cuando la encía adherida o insertada es menor de 2 milímetros, lo que hablábamos de la encía adherida.
¿no? La encía de herida era mayor o menor dependiendo del tamaño de que tenía. Pero si era, podía medir entre 1 a 10, pero si era menor o igual a 2, ya decíamos que era una encía de herida inadecuada. Y si nos pasaba eso, lo teníamos que colocar con un asterisco de color verde, como pasa aquí en este ejemplo. Como pasa aquí, ¿no? El asterisco color verde. Luego vamos a ver a la furca. La furca es donde es la división de las raíces, sobre todo que son birradiculares o trigo multiradiculares, donde vamos a señalar esta división con un triángulo, ¿no? Más o menos un parecido a un triángulo, en el cual denominaremos clase 1, clase 2 y clase 3. Dependiendo del grado, nosotros vamos a indicar dónde se encuentra, ¿ya? Y eso también va a ser de color rojo. La movilidad va a ser registrada con un lápiz azul o con un lapicero azul, donde ustedes ven la cara oclusal del diente. Por ejemplo, acá tiene movilidad 2, acá tiene movilidad 1, ¿no? En algunos casos, sí, manifiesta, acá no se ve porque es superior. Y será registrada con color azul. La presencia de supuración se va a indicar con un círculo de color rojo, ¿no? Y se registra a nivel apical de la pieza, y la presencia de caries va a indicarse con un zigzag de color azul, ¿no? Un zigzag vertical sobre la superficie, donde un zigzag color rojo, y los diastemas con un zigzag color azul. Entonces vamos a retroceder como empezamos. Decía que nosotros teníamos reglas generales y específicas, dentro de las cuales nosotros íbamos a colorear totalmente de negro, así como lo indica aquí la figura, determinando todo el contorno y el relleno en dientes que están perdidos o removidos o coronas fracturadas o socavadas por caries. ¿Qué significa? Si yo encuentro así, voy a saber que esta pieza no está en boca. La tengo que pintar por vestibular, la tengo que pintar por oclusal y la tengo que pintar por palatino. Esto me indica que hay una corona bastante socavada, ¿no? Por lo tanto, hay un remanente aquí, pero me está indicando el tamaño de la lesión. En el proyectograma también dice que yo debo delinear de negro las piezas que están impactadas o no erupcionadas. ¿Qué significa? Que normalmente yo voy a encontrar a las terceras molares, ¿no? O a los caninos de repente, que son los que sufren más impactación o no erupcionan. Entonces yo las voy a delinear, y lo ven aquí. Cómo delineo la figura por toda la silueta de ella. También la delineo por oclusal y también la delineo por vestibular. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era el margen gingival, y vamos a ver lo que era positivo y negativo, ¿no? El negro era mi margen gingival, perdón, mi unión cemento esmalte. Mi margen gingival está coloreado de color azul. ¿Qué significa? Que yo aquí tenía un margen gingival de 0, porque está alojándose justo en la unión cemento esmalte. Pero cuando yo iba hasta esa pieza, yo iba hacia apical, por lo tanto, cuando es hacia apical era positivo. Pero en algunas, aquí ven, también es positivo, ¿no? Pero en algunas piezas iba hacia la corona. Esta elevación me indicaba que yo tenía que poner un signo negativo. Entonces, esta línea azul, que es el margen gingival, es la que yo voy a graficar en el periodontograma, me va a indicar el estado en que se encuentra mi margen gingival, si está retraído, si está inflamado, ¿no? Si yo obtengo varios signos negativos dentro de mi historia clínica, tendré que ver que de repente este paciente está sufriendo de una hiperplasia gingival. Entonces es así como voy a comenzar a diagnosticar a mi paciente, simplemente con un examen clínico. Volvemos a tomar aquí todo lo que hemos hablado para que ustedes puedan visualizar cómo vamos a atender al margen gingival.
Dijimos que el margen gingival era la distancia de la unión cemento-esmalte o unión cemento-dermatino al margen gingival. Entonces, miren la diferencia entre estas dos piezas dentarias. ¿Qué observo aquí? Aquí observo mi corona con un cuello anatómico bastante normal, se podría decir, ¿no? Regular. ¿Y qué observo aquí? Aquí, si ustedes no lo visualizan bien, está la unión cemento-esmalte. Por lo tanto, esta encía se está yendo hacia apical. ¿Será positivo o será negativo? Será positivo. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? La encía marginal está invadiendo parte de mi corona. Por lo tanto, ¿será negativo o será positivo? Será negativo. Voy a ver si están. Necesito que esta parte la podamos entender. Jessica. ¿Estás ahí, Jessica? Sí, doctora. Ok. Quiero que participen en esta parte, por favor, para poder ver. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Chicos. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿logran visualizar la diferencia de este margen gingival y de este margen gingival? Están durmiendo, creo. Hay una diferencia notoria, ¿no es cierto? Si yo trazara una línea, hay una diferencia. Esa diferencia es la que me va a indicar que esta encía está atraída y que por lo tanto va a ser positiva, porque está yendo hacia el ápice. Si el margen gingival es apical a la UCA o AUCE, se registra con un número entero con signo positivo. Pero si el margen gingival es hacia coronal a la UCA, se registra con un número entero de signo negativo. Por lo tanto, en el periodontograma yo pondré +3 o pondré -3. Porque yo tengo que ya tener estas líneas que ustedes ven que vale 2 milímetros, ya la tengo que tener yo visualmente planificada en mi pieza dentaria que yo voy a revisar. Por lo tanto, yo calculo que aquí deben haber unos 3 a 4 milímetros. Entonces, ¿con qué signo lo pondré? Con un signo negativo. ¿Ya? Si no hay preguntas, yo supongo que están entendiendo, entonces voy avanzando. Miren el margen gingival en esta persona, ¿no? Tiene una sonrisa bastante armónica. No veamos el color, lo que vamos a ver es la encía. Ligeramente se ve que sí, es una encía rosa coral, pero aquí ligeramente vemos inflamaciones. Vemos que la encía papilar está un poquito inflamada y que tiene ligeramente un cambio de color, ¿no? Entonces, podríamos, no se ve, pero podríamos tener un signo negativo por aquí. Positivos todos, porque están dentro, ¿no? De la unión cemento-esmalte. ¿Cuánto será mi margen gingival por aquí? Debe ser 0 o debe ser 1 máximo. El margen gingival es el que yo voy a visualizar. No tengo que poner la sonda para medir el margen gingival. Yo tengo que grabarme dónde está la unión cemento-esmalte y ese espacio entre la unión cemento-esmalte y este borde, que es la encía libre, me va a dar el número del margen gingival. Aquí podemos observar en estas figuras, ¿no? De pacientes, cómo se observa todavía el brillo, ¿no? De lo que fue una encía marginal sana, un filo de cuchillo que todavía está ahí, como que no quiere perderse, pero hay una coloración que me indica que hay una inflamación. Y sobre todo, hay un sobrepase de esta encía que está invadiendo la corona. Por lo tanto, este margen gingival será de signo negativo. ¿Ya? En cambio, aquí estoy viendo lo contrario, ¿no? Estoy viendo que pueden ser esas alteraciones, ya sea por cepillado, ¿no? A fracciones pueden ser por oclusión también.
Entonces, estoy viendo claramente a la unión cemento-esmalte. La pueden visualizar, ¿no? Por lo tanto, están viendo que la encía se ha retraído. Y me está dejando contar claramente cuántas líneas yo podría aplicar aquí. Lo vamos a hacer así. Voy a insertar para que ustedes lo puedan ver aquí. Vamos a suponer que las líneas que yo estoy poniendo, estamos hablando de milímetros. Ok. ¿Se dan cuenta? Que la primera vendría a ser mi unión cemento-esmalte. Y después yo estoy colocando líneas que aparentemente son de 1 milímetro. Entonces estoy hablando que tengo 1, 2, 3, 4. Estoy hablando que tengo un margen gingival de ¿cuánto? De 4. Aquí lo tendré de 2 hacia mesial, 4 en el medio y de 3 hacia distal. Entonces en mi periodontograma yo llenaré 2, 4, 3. ¿Con qué signo? Positivo. Pero si yo traslado esas líneas a esta figura, voy a obtener igual la sumatoria, pero las tendré con signo negativo. ¿Ya? Igual me pasa en el sector inferior. Miren cómo tengo a esta pieza, ¿no? Que aparentemente la tengo normalmente sana. Y miren cómo aquí ya hay retracción, se ve parte ya del cuello, ¿no? Y me está indicando que mi margen gingival es de 3 o de 4, dependiendo del tamaño de la retracción. Ahora vamos a ver, ya una vez que definimos el margen, la profundidad de sondaje. Como ya les dije, ahora sí vamos a tener que usar una sonda periodontal, en la cual nosotros debemos tener que ella debe ser atraumática, ¿no? Esta sonda va a ingresar a un espacio bastante reducido, por lo tanto, tratemos de comenzar con una sonda milimetrada que nos permita ver los milímetros. Hay diferentes tipos de sondas periodontales en las cuales nosotros vamos a introducir la sonda periodontal, ¿no? Desde el margen gingival, supuestamente hacia la base de la hendidura, ¿no? O el bolsillo, le llaman en algunos textos. Ella va a ingresar y al ingresar me va a producir una isquemia, como ustedes lo ven aquí, una coloración blanquecina. Significa que yo no debo introducir más la sonda porque ya estaría dañando más bien. Ella me va a permitir medir que puede ingresar 1, puede ingresar 2, puede ingresar 3, puede ingresar 4, puede ingresar hasta 10. Pero ella va a entrar con facilidad. Yo no debo forzar a la sonda periodontal a conseguir el ansiado 4 milímetros. Doctora, yo quiero que mi paciente tenga enfermedad periodontal, por lo tanto, como usted dice que es mayor o igual a 4, entonces voy a introducir la sonda sí o sí a 4 para tener una enfermedad periodontal, una periodontitis y cumplir mi récord académico. No, no se trata de forzar a la sonda periodontal. Entonces, la profundidad de sondeo es en milímetros, que lo marca la sonda periodontal desde el margen hacia la base de la hendidura. Y la placa, ¿no? Va a ser la placa que se encuentre presente en la pieza y también la debo graficar. Una vez que yo ya hice el margen gingival, puse negativo, positivo, dependiendo cómo encontré a mi paciente, voy a introducir la sonda y ella me va a indicar la medida, ¿no? El 313 que ustedes ven aquí es la medida de lo que ha ingresado a la sonda en esos 3 puntos. Y yo estoy observando que hay placa, por lo tanto los puntos azules irán encima de la cifra donde yo vi la placa, ya sea dura o sea blanda.
Aquí tenemos otra fotografía donde ustedes al ingresar la sonda periodontal sangra. ¿Dónde se encontraba el sangrado del sondaje? En el último casillero donde era NIC o NAC más SS o SAS. Entonces encima de la cifra colocaré el punto rojo. Y aquí tenemos el periodontograma completo, ¿no? Ya teníamos el margen, teníamos la profundidad, teníamos el registro de placa, tenemos el registro del sangrado y tenemos la sumatoria de ambos, que es el NIC, ¿no? El nivel de inserción clínica, ¿no? Acá teníamos los puntos azules, ¿no? ¿Qué más se graficaba de azul? Las endodoncias, ¿ya? Y algunos procesos periapicales también. Miren esta boca. ¿Qué observamos aquí? La encía marginal no está lisa, no está filo de cuchillo, no está brillante, sino está bulbosa, eritematosa. Entonces, miren cómo voy a ver esto en mi historia clínica. En la parte inferior ya estamos observando placadura, ¿no? Estamos observando diastemas, ligeramente giroversión, hay separación, lo que ya es característico de una enfermedad periodontal. El implante dental, pues el paciente me va a decir que tiene un implante dental, o si no me lo dice, tal vez en el examen radiográfico yo lo pueda visualizar, ¿no? Entonces, si yo lo visualizo, o si el paciente me dice y sabe cómo o qué tipo es, lo voy a graficar con líneas diagonales, o puedo dibujar el tipo de implante que el paciente, ¿no?, recuerde o sepa. Y voy a escribir una letra que diga ID, que significa implante dental, en el espacio correspondiente. La movilidad dentaria, según Miller, la clasifica en movilidad 1, 2 y 3, que es una movilidad perceptible, una movilidad hasta 1 milímetro y una movilidad mayor de 1 milímetro, en la cual yo lo voy a determinar con dos objetos que pueden ser mi mango de espejo, ¿no?, o un explorador, o un atacador, en este caso, un bruñidor, ¿no? Y voy a ver si esta movilidad, ¿no?, es ligeramente perceptible o si ya puede moverse de un milímetro o más. Eso me indicará el grado. ¿Y dónde lo grafico en el periodontograma? En esas caritas oclusales que ustedes ven debajo, ¿no? Puede ser en este caso 0, o sea que no hay movilidad. Hay una movilidad de 2, o sea, hasta 1 milímetro. Y hay una movilidad 3. La lesión de Furca, como ya la vimos, en 1975 habían propuesto esos 3 grados de una furcación de medida horizontal. Pero también la podíamos ver, ¿no?, cuando la Furca dice que puede tocarse con la sonda en dirección horizontal hasta 3 milímetros, cuando pasa más allá, ¿no?, y cuando el grado 3, cuando la furcación puede tocarse con la sonda y totalmente permeable. Entonces, graficábamos, en este caso, a una Furca grado 2, 3 si era completa, totalmente pintada, o la 1 era sin base, ¿no? Entonces, teníamos que ver si este paciente tenía o estaba descubierta la raíz y podíamos observar la Furca. ¿En qué grado la podemos observar normalmente? Vamos a observar qué pasa, pero si pasa de un lado a otro, si pasa hasta la mitad, si solamente se visualiza, entonces eso nos indicaría el grado, ¿no? Y aquí también tenemos otro tipo de cómo podríamos medir la sonda y qué sonda usar, en este caso la sonda de Navers. Ahí también vemos cómo puede medirse en los que son trirradiculares. ¿Ya? Luego pasamos a la encía insertada. ¿Con qué otro nombre conocemos a la encía insertada? Con el nombre de encía adherida. Por lo tanto, decíamos que colocábamos un asterisco de color verde cuando era con un signo, cuando era igual o menor de 2 milímetros.
¿Ya? Entonces, yo voy a tener diferentes tamaños de encía adherida. Miren, aquí tengo un tamaño, acá lo tengo menor, acá lo tengo más grande. Y eso me va a indicar si está conservada, ¿no? Disminuida, ¿no? O aumentada. Las piezas con endodoncia también se grafican de color azul con una línea. Esta está siguiendo supuestamente los nervios, ¿no? En el centro de la raíz o raíces de la pieza respectiva. La presencia de imágenes radiolúcidas en el ápice también se van a indicar con un asterisco, perdón, con un círculo color negro. Las caries con un zigzag ya vimos de color rojo. Dice, las caries o márgenes de restauraciones sobrecontorneadas de importancia periodontal se marcan con una línea roja en zigzag vertical sobre la superficie coronaria. Si yo tengo una caries oclusal clase 1, ¿la puedo graficar con zigzag o no la puedo graficar? Creo que no. ¿Por qué? Porque si no es si es clase 1 no está comprometiendo ningún borde, ningún margen, ¿no? Ni mesial ni distal. Por lo tanto, si fuera una caries clase 2, sí estaría tomando parte de la encía papilar. Entonces ahí sí podría producir una inflamación. Entonces ahí sí podría, ¿no? Tener este zigzag color rojo. Los diastemas también van a ser parte de esta enfermedad que vamos a encontrar, esa separación, que también va a ser graficada con una línea en zigzag de color azul. La supuración con un círculo y un punto rojo dentro del círculo en el ápice de la pieza que yo haya encontrado este tipo de lesión. El índice simplificado, ¿no? Lo vamos a ver después en índices, pero el que usamos en la historia clínica, aquí lo ven de 5 piezas porque antiguamente usábamos 5 para su registro, pero en realidad son 6 piezas, ¿no? La inferior, la 4.1 o la 3.1. Entonces dice, la fórmula que en el índice simplificado o IOS nosotros vamos a tener el número de superficies teñidas por 100 sobre el número de superficies totales. ¿Qué significaba? Que tengo aquí 1, 2, 3, 4. Acá debo tener otra. Voy a dibujarla mejor para que no se confundan. No está así. Ya acá voy a dibujar otra. Entonces, vamos a suponer que yo tiño con color rojo. Tengo que con color rojo, ¿sí? Este casillero, ¿no? Y así como este. Voy a copiar varios. Aquí, lo puedo tener aquí. Puedo tener otro por aquí. Puedo tener otro aquí. Puedo tener otro por aquí. Y puedo tener otro por aquí. ¿Ya? Entonces, he encontrado que ha teñido, ¿no? He hecho mi índice y se han teñido esas caras. Por lo tanto, son superficies que están teñidas. Entonces, yo digo superficies teñidas por 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 superficies teñidas. Por 100 serán 800.
sobre el número de superficies totales. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes. 6 por 4 superficies, 24. Entonces, ¿cuánto teníamos? 8, 800 entre 24. Eso será el resultado de mi índice de higiene oral, ¿no? Entonces yo voy y digo número de superficies 800, ¿no? Número de superficies 800 entre 24 piezas. Tengo 33, ¿no? Por ciento de porcentaje de índice de higiene. Normalmente nosotros los manejamos con 5 piezas, ¿no? Eso va a depender del simplificado porque va a ser prácticamente la misma pieza dentaria, ¿no? Pero según el autor sí son 6 piezas. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es analizar los datos de la ficha, interpretarla, ¿no? Según los parámetros clínicos y la clasificación de la enfermedad periodontal propuesta por la Academia de Periodoncia y poder determinar el tipo de enfermedad a la que estamos abordando. El diagnóstico y el pronóstico de tratamiento va a depender también, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación periodontal, que tiene que ser de una forma minuciosa, con un requisito que es la planificación y la ejecución del cuidado, ¿no? Un diagnóstico, un examen básico, ¿no? Ya vimos la profundidad de las bolsas, ¿no? ¿Qué instrucciones debemos dar a cada tipo supuestamente de código, ¿no? El pronóstico, si será bueno, regular, pobre, cuestionable, sin esperanza, dependiendo de lo que nosotros vayamos a encontrar en la boca del paciente, ¿no? Y el riesgo que también puede definirse como la capacidad para determinar el curso, la duración y terminación de una enfermedad, ¿no? ¿En cuánto me voy a sanar, doctor? Tomo estos medicamentos y ya me sané, ya me cepillé cuántos días, ya me sané, no, va a depender del grado, ¿no? De la enfermedad y pues también del paciente, mucho depende del paciente, ¿no? Si va a colaborar o no. Entonces tendremos un pronóstico bueno, un pronóstico cuestionable, un pronóstico sin esperanza o desfavorable. Un pronóstico bueno es el que tiene adecuado soporte periodontal, control de los factores etiológicos y va a asegurar un fácil mantenimiento, ¿no? Y un buen control de higiene. Uno cuestionable es que hay pérdida de tejidos con una pobre relación de corona raíz, ¿no? Y va a involucrar también furcas. Y un pronóstico que ya supuestamente no hay esperanza si vamos a proceder a la exodoncia es la inadecuada cantidad de tejidos que pueda mantener al diente, tanto en salud como en función, ¿no? Y se sugiere la exodoncia. El tratamiento se va a dividir en 3 fases. Inicial o higiénica, quirúrgica o conservadora, la vamos a llamar, y de mantenimiento. Entonces, estas 3 fases van a estar pendientes para lo que es las fases de tratamiento. Entonces, lo que le quiero agregar aquí es que tenemos nosotros un manual que ustedes lo van a poder encontrar, que también es de Cayetano del 2007, pero también lo encontramos en los libros, donde van a encontrar la anatomía del periodonto. Ya, se lo recomiendo porque aquí está bastante entendible, o también lo van a encontrar en Periodontología Clínica de Glitman, donde vamos a ver la encía, el diente, el tipo, ya, los tipos de encía, les va a explicar el nivel de inserción, perdón, el tamaño de la encía adherida. Miren, en algunos casos era 10, en algunos casos era 5, en algunos casos hay 1 milímetro de encía adherida y los valores. Les va a ver la línea mucogingival. En algunos casos, miren cómo es más notoria en raza negra, ¿no? Por Purkinje inervado, eso ya lo hemos visto, perdón, estudiado.
Vamos a ver los índices, ¿no? Vamos a ir viendo parte de los índices. La movilidad dentaria, los tipos de FURCA. Aquí tenemos el índice de higiene completo, ¿no? Lo que hemos visto en la clase, el llenado del periodontograma, cómo se llenan los símbolos, ¿no? Un ejemplo de cómo se llena. ¿Ya? Entonces, en realidad está la clasificación anterior, pero eso está basado más o menos en un tipo de resumen. Entonces podríamos tomar ahí de la mano. A la vez, también tienen ustedes descargado, supuestamente ahí, la historia clínica. ¿Ya? La historia clínica, como ya hemos visto, va a revelar la fecha, el nombre, la edad, el sexo y la dirección, cómo encuentro los antecedentes familiares, el estado de salud, cómo ingresa, qué enfermedad actual lo aqueja, y llenar, pues, lo que ya hemos visto, ¿no? Con los puntos suspensivos que me van a indicar si tiene o no tiene enfermedad, cuánto densidad de herida tiene, del neumocongingival, cómo salen los frenillos, son altos, son medios o bajos, ¿no? Si hay alguna alteración en el fondo de surco o de los dientes, ¿no? El índice de higiene que ya hemos visto, y luego vamos a comenzar a ver radiográficamente, ¿no? Dentro de la historia que podemos ir comenzando a trabajar para poder visualizar de qué enfermedad estamos hablando. Si necesita algún examen auxiliar, el diagnóstico probable, el pronóstico y el plan de tratamiento. Ya, entonces hasta ahí